Hechos, capítulo 16. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban religiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se les mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que, saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las ciudades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándose sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, y ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esta orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, puesto que todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó sus heridas. Enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo:
suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que les suelte, así que salgan ahora y vayan en paz. Pero Pablo les dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. ¿Ahora nos sueltan en secreto? De ninguna manera. Que ellos mismos vengan a sacarnos. Los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran ciudadanos romanos, tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron y después de sacarlos, les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Aquí concluye el capítulo del día de hoy. No olvides suscribirte a este canal para que sigas recibiendo todos los días la Biblia en audio. Mi nombre es Mariné Coronel.